rinconcito de adoración. Exacto. Rinconcito de adoración. Así es, tu rinconcito de adoración. Honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando siempre al Espíritu Santo. Sí, Señor. ¿Verdad? Así honramos siempre. Que siempre le demos la gloria, la honra al que gloria y honra merece, Jehová de los ejércitos. En esta oportunidad vamos a iniciar siempre con la lectura. Vamos a leer un poquito en Corintios. Vamos a leer un poquito del apóstol Pablo, ¿verdad? Del que, bueno, por ahí yo veo muchos, como dicen, como llaman ahora todo memes, donde dicen que si el apóstol Pablo viviera, ya lo hubieran matado los mismos cristianos, ¿verdad? Lamentablemente así dicen también con Jesús, que si él volviera a nacer y predicara de la forma que lo hizo, también ya lo hubieran, porque como decimos también, si leemos bien la palabra, ahí vemos quiénes fueron los que mataron a Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios, que eso era el plan de Dios, para que Él también se glorificara resucitando, ¿verdad? Pero vamos a leer en 2 de Corintios, en su capítulo 11, vamos a leer un poquito los primeros versículos. Dice el número 1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otros espíritus que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Y aquí hace una pregunta, dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? Y dice el 8, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré en seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y dice el 15 para finalizar esta lectura. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tremendo, ¿no? Así lo dice la palabra. Creo que a veces son cosas que no sé. Prefiero no saber por qué no se predican, ¿verdad? Casi solo hablamos de prosperidad, de bendición. Muchas veces nadie habla de estos temas, nadie habla de exhortación. Yo oí en una oportunidad que alguien decía de que algunos temas no se tocan para que no se vaya el pueblo. Juzgue usted el por qué no se quiere que se vaya el pueblo, ¿verdad? No venimos señalando a nadie, como siempre lo hemos dicho, rinconcito de adoración.
Y no estamos tampoco imponiendo religión a nadie, ¿verdad? Pero es mi esposo el que trae la palabra. Aleluya, príncipe, princesa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendecidos, prosperados. Sí, Señor, estamos en victoria porque tenemos a un gran Señor, Sí, Señor. y a Él sea la gloria por Aleluya. todo lo que ha hecho por Y nosotros. sigue haciendo, amén. Amado hermano y amigo, uno de los apóstoles de Jesucristo, más apedreado, más lastimado, era el apóstol Pablo. Irónicamente, un hombre el cual se dedicaba a llevar un mensaje de amor, de unidad. Así es. Nadie lo quería. ¿Por qué será? En esta oportunidad vemos él escribiendo a la iglesia de Corinto. Y resulta que la ciudad de Corinto era la ciudad más importante por su comercio. Era una ciudad muy próspera, pero tenía un gran problema. Y el problema es que la ciudad se había convertido en una ciudad llena de materialismo, llena de depravación, llena de humanismo, una ciudad completamente pecadora, llena de corrupción. Dios nos ayude. Pero veamos la parte positiva de esta ciudad. ¿Sabe? Se había convertido, con toda su maldad, se había convertido prácticamente en un vivero. ¿Por qué decimos así? Allí había mucho pueblo para predicar a Cristo Jesús. Aleluya. Por eso, porque precisamente donde está la maldad, donde está el pecado, donde está la corrupción, allí es donde debe llegar la palabra de Dios. Sí, Señor. Ya sea religioso o no religioso. Donde hay falla, allí la palabra de Dios llega, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. ¿Por qué dirás? Porque Cristo no vino a los sanos. Cristo vino a los enfermos. Él no vino por justos. Él vino por los pecadores. Y es precisamente que Corinto se había convertido en un vivero para llevar la palabra de Dios allí. Es por esa razón que la iglesia en Corinto nació como una luz en medio de la oscuridad, como una gran esperanza, una esperanza de vida. Pero vemos que ese no era el verdadero problema de la iglesia. El verdadero problema que allí se había presentado y al cual se refería Pablo es que no querían dejar su cultura mundana. Solamente se habían convertido en religiosos. No querían separarse de su vieja vida. Y esto había producido una iglesia llena de hipocresía, llena de inmadurez, llena de orgullo, llena de envidiosos, pero sobre todo una iglesia que había sido dividida, había sido cortada. ¿Quién vino a la división? Desafortunadamente, porque estaban siendo liderados, dice el apóstol Pablo ayer lo que leía la hermana Maridita, por falsos maestros, por falsos obreros que se autopromovían, deslumbrando a todo el pueblo con supuestos ministerios ultra espirituales. Sí es. Son falsos Con apóstoles. una unción supuestamente poderosa, pero que estaba muy lejos del verdadero cristianismo. Una unción llena de frenetismo,
los líderes llenos de una personalidad increíble y muy dominante, pero no tenían nada. Porque su atracción realmente no era Cristo, sino satisfacer su orgullo, satisfacer sus bolsillos, satisfacer a sí mismo, su ego. Dios nos ayude. Y esto hacía que ellos pusieran en duda la integridad del apóstol Pablo y la doctrina que él estaba predicando. Y esto los alejaba de la verdad de Cristo y los hacía presa fácil de los falsos líderes. Los hacía fácil de cualquier espíritu diferente al Espíritu Santo. ¿Ven? Y es por eso que aquí vemos al apóstol Pablo que se halla en la necesidad de defender su ministerio que estaba predicando. No porque le importara su personalidad, ya que a él lo que le importaba era que la gloria y la honra se la diera a quien sí la merece, que es a Cristo. A él le importaba la salud espiritual del pueblo, ya que no se estaba dando la gloria a Dios, sino que la gloria se estaba dando al hombre por la falsa predicación que se estaba haciendo por medio de aquellos exhibicionistas del evangelio. Por eso es que aquí les explica el verdadero siervo de Dios, Pablo, en el versículo del 1 al 7, y veíamos que aquí Pablo habla a quienes habían desobedecido, pero luego se habían arrepentido de su mal camino, y les dice que como hijos de Dios deben tener la naturaleza de Dios, viviendo en justicia hasta que Él venga, viviendo reconciliados con Él en todo tiempo. Luego vemos el versículos del 8 al 9. Y Pablo aquí habla directamente a aquellos que están viviendo solamente escudados en una religión, en desobediencia. Óigase bien, mucho ojo, este versículo del 8 al 9 es el que todos malinterpretan para su beneficio. Mucho cuidado con malinterpretar las escrituras. Muchos lo usan para sustentar que Pablo vivía de un sueldo por lo que predicaba al pueblo, que él era un asalariado, que él vivía un evangelio lleno de lujos, cuando realmente no era así. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos del 14 al 17, y ahí nos expone la verdad. Aleluya. Nos dice Filipenses 4 del 14 al 17. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo no estaba buscando en ningún momento dádivas. Pablo en todo momento llevó el evangelio gratuitamente, tal y como Cristo. Por eso es que él decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Si él hubiera vivido una vida ostentosa, no hubiera expresado allí que tenía grandes necesidades. Entonces, ¿de qué vivía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un hombre trabajador, según Hechos, capítulo 18, versículos del 1 al 3. Tome nota. Dice, después de estas cosas, Pablo salió
de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, dice el número 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Oiga. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Trabajaba o no trabajaba? Juzgue usted. Cuando Pablo recibió alguna ofrenda o alguna ayuda, como dice allí, fue voluntaria y sin que él la impusiera, sin que él estuviera pidiendo. Si alguien le ayudó, fue porque fue movido por el Espíritu Santo al ver las necesidades que estaba pasando este siervo de Dios. Y esta es la aclaración que el apóstol Pablo hace cuando mencionamos aquí en el verso capítulo 8, versículo 9, siempre de 2 de Corintios 11. Amén. ¿De qué está hablando Pablo entonces? Lea 8 y 9. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros, si tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Me guardaré de no ser una carga para ustedes, dice. No soy carga para nadie. ¿Por qué? Porque él está hablando precisamente de la generosidad, manejando bien los recursos que no son del hombre, son recursos de Dios y se manejan, decía, con el conocimiento en que ellos vean una verdadera adoración al Rey. Gloria a Dios. Y esta expresión que vemos aquí, clara, habla del carácter de un Dios generoso hacia los demás, como evidencia de una genuina fe, que Dios no necesita que yo esté dando de lo que no tengo. Dios es el dueño del oro y la plata. Sí, Señor. Y es por eso que él decía, nada me falta, porque Dios me provee. Y luego en 2 Corintios siempre, del 11, del 10 al 13, vemos también que Pablo retoma el problema y se dirige al grupo de quienes se niegan a obedecer a Dios y comienzan a obedecer al hombre. Y es por eso que él los expone y los llama hijos de Satán, falsos apóstoles, falsos obreros, y les exhorta a arrepentirse, ya que estaban usando todo tipo de recursos para desacreditarlo. Lo hacían ver como un cobarde, como un bravucón, según habla allí. Un bueno solamente para escribir, decían. Bueno para estar haciendo las cartas a las iglesias. Solo publicando, solo publicando, solo escribiendo. Pero en persona, decían, se arruga. Es alguien que no tiene autoridad, es alguien que no tiene personalidad, decían del apóstol Pablo. En resumen, decían que el apóstol Pablo no parecía siervo de Dios. Decían que el apóstol Pablo era un don nadie. Un hombre que no tenía pueblo porque andaba de iglesia en iglesia llevando el ministerio. Ni iglesia tiene. No sé por qué está predicando. Un hombre que no era frenético, que no gritaba. Y no lo querían respetar. Pero todo esto
es criterio humano. Porque ellos no estaban viendo desde la óptica de Dios, porque ellos se jactaban que a ellos Dios les había dado grandes ministerios y prósperos. Pero vemos como Pablo les enseña que nuestra lucha no debe ser contra carne ni sangre. Decía que la lucha es contra potestades y principados. Aleluya. Su lucha, les decía, no es conmigo. Ustedes tienen una batalla que pelear, y esa batalla es contra Satán. No peleen entre ustedes, peleen contra el enemigo, que es su verdadero enemigo. Sí, Señor. La lucha, mi amado hermano, si te han enseñado a ser una persona contenciosa, tu lucha no es contra tu hermano. Hermano, sí. Eso les estaba diciendo el apóstol Pablo. Tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados que flotan en los aires. Amén. Pablo nos muestra que la guerra está en tus pensamientos, con espíritus que desvían a la persona de la verdad. Nuestras armas, decía el apóstol Pablo, son armas espirituales para luchar en la oración que produce amor. Oiga, los frutos del espíritu produce gozo. Un verdadero cristiano es un cristiano amoroso, es gozoso, tiene paz en su corazón, decía, tiene paciencia. Amén. Es un cristiano benigno, es un cristiano bondadoso, es un cristiano manso, decía. Es un cristiano recto porque tiene templanza. ¿Por qué? ¿Por qué decía el apóstol Pablo y mencionaba los frutos del Espíritu? Porque la humildad produce que se derrumben todas las murallas y los argumentos de Satán en contra del verdadero evangelio. Gloria a Dios. ¿Y dónde está el verdadero evangelio? Está en su libro santo, Sí, Señor. la palabra de Dios. Aleluya. Ya no es tiempo de estar usando los recursos de Satán. Es tiempo de dejar a Dios que entre en nuestro corazón Amén. con la verdad y la luz de su gracia y de su evangelio. Es tiempo de recapacitar Bendito y de pensar solo tú que eres pronto viene Cristo. tú, Señor amado. Y A ti sea Cristo la viene gloria, por una Dios iglesia mío. sin manchas y sin arrugas, Tú, Señor, que que se escudriña haya los guardado corazones, Padre. para Él. Ayude, Señor, a mi hermano, Padre. Es tiempo Ayude, Señor, a mi hermana. de comenzar a seguir los Dios mío, pasos que está, Señor, del queriendo verdadero caminar, Padre evangelio. Santo, de la Y manera decir correcta, como el Padre. apóstol Pablo Ayúdenos, decía: Padre Santo, a ser sean diferentes, imitadores de mí, Ayúdenos, como yo Señor, de a poder Cristo. imitarlo, Padre Santo. Cristo no es un a poder Cristo ser, Señor amado, contencioso. que nuestros pensamientos sean, Cristo Señor, es un Cristo como de los amor. suyos, mi Dios bendito. Ayúdenos, Señor, Señor, a cambiar, Padre ten Santo. misericordia, A quitar, Señor papito bendito, lindo. todo lo que estorbe, Padre Santo. Tenga Todo, misericordia Señor, de su lo que a usted pueblo, no le Señor. agrada, mi Dios. Revístanos, Y Padre conviértanos, Santo. Señor, en una ayúdenos, iglesia Padre, amorosa, a reflexionar, Padre Santo, llena que de no ti, estamos oh en lo Señor. correcto, Señor. Que queremos amarle, queremos Manifiéstate, adorarle, Dios oh mío. Señor. Queremos servirle, Padre. En ese como usted, necesitado, Señor oh bendito, lo Señor, dice en su de palabra, ti, Padre Santo. de Sea caminar usted, Señor, contigo, ayudándonos, tomado de Padre, la a cada mano. uno, Dios, conforme, Señor amado, a sus riquezas en gloria, mi Rey. En nombre de Cristo Jesús. Estamos, Señor, derramamos ante usted nuestro Sí, corazón, Señor, para que usted lo escudriñe, Señor, y quite lo que nos sirve, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios Dios te bendiga.